El juez Grayson, acostumbrado a casos en los que los acusados eran simplemente intrusos, tenía previsto escuchar hoy el caso de un adolescente llamado Jaden Wilson. Nadie esperaba que este joven se convertiría en un símbolo de la revolución legal. «Este no es un club de niños, cariño», gruñó el juez preparándose para otro caso de rutina. Sin embargo, tan pronto como el fiscal Matthew Bennett comenzó a presentar los cargos, Jaden, con fría confianza, lo interrumpió, comenzó a defender su caso como un abogado experimentado, y cada palabra que decía arrojaba luz sobre estereotipos, sobre la juventud y la incompetencia. Los argumentos de Jaden eran tan lógicos y precisos que incluso las personas más escépticas en la sala no pudieron evitar notar su joven genio legal. Desde los primeros segundos de su discurso quedó claro que el asunto era mucho más complicado de lo que parecía a primera vista. Se centró en cada punto de la acusación, señalando contradicciones en las pruebas, y lo hizo de tal manera que incluso el fiscal tuvo que encontrar nuevos argumentos. Cada uno de sus argumentos sonaba como un desafío al sistema judicial habitual, y la sala, previamente sintonizada con el curso estándar del juicio, literalmente cobró vida con tensión y desconcierto. Jaden no solo respondió a los comentarios del fiscal, sino que también logró insertar comentarios agudos que resonaron en los corazones, incluso de los críticos más ardientes de tales historias. Un día le vino a la memoria uno de los comentarios de Internet: «Si repites lo mismo, estás golpeando el agua hasta convertirla en escalones», y demostró claramente que su discurso no se limitaba a frases hechas, sino que estaba lleno de pensamientos frescos y convincentes. Los golpes de verdad que caían de la boca del joven defensor golpeaban a todos. El juez Grayson, acostumbrado a la confianza de los fiscales, no pudo evitar notar que su comprensión del caso comenzaba a desmoronarse bajo la presión de los argumentos del adolescente. El fiscal, que antes de la audiencia confiaba en su justicia, ahora luchaba por recuperar el control de la situación, pero cada intento se encontró con una respuesta lógica e inflexible. En ese momento, todo el tribunal, desde el jurado hasta los espectadores, comprendió que hoy estaba en juego no solo el destino de una persona, sino el principio mismo de justicia. Jaden Wilson nunca se detuvo a construir su defensa, demostrando que la ley no es un conjunto de reglas abstractas, sino un sistema vivo capaz de cambiar. Su discurso tocó el meollo del asunto, obligando incluso a los jueces más antiguos a pensar en las posibilidades de reformar el sistema de justicia. Y aunque no había detalles interiores innecesarios en la sala, la atención de todos se centró en la voz, las palabras y la confianza del joven, que demostró que la edad es solo un número y que la verdad y la justicia pertenecen a quienes están dispuestos a defenderlas. A medida que avanzaba el proceso, el conflicto solo se intensificaba. El fiscal Matthew Bennett, tratando de refutar cada palabra que decía Jaden, pronto descubrió que sus argumentos perdían fuerza frente a la claridad y la lógica del adolescente. Su excelencia, permítame recordarle que la ley no es un mecanismo infalible, sino una herramienta que podemos mejorar, afirmó Jaden con voz firme e inexpugnable. Cada uno de sus argumentos estaba respaldado por referencias a precedentes, normas jurídicas y valores humanos universales. Desde los primeros minutos de su discurso, en la sala quedó patente que el proceso estaba tomando un giro que nadie había siquiera soñado. El juez Grayson, anteriormente confiado en la infalibilidad del sistema, comenzó a dudar de la verdad de todas las reglas que había adoptado. Su mirada cambió gradualmente y el tono de sus comentarios se hizo menos categórico. Trató de comprender la profundidad de los argumentos presentados. El público, hasta ahora escéptico, comenzó a reaccionar con interés y admiración. Comentarios publicados en línea como: «Vivía como un trabajador común y corriente hasta que descubrió un secreto que lo cambió todo», parecieron hacerse realidad en ese momento. Jaden no permitió repeticiones ni discursos estereotipados.
Cada uno de sus argumentos revelaba una nueva faceta de la verdad y demostraba que el sistema de justicia podía revisarse. En su discurso no hubo descripciones innecesarias ni detalles interiores. Toda la atención se centró en la esencia del conflicto y en los matices jurídicos del caso. Para ampliar esta idea, su discurso se convirtió en un catalizador del cambio, provocando una fuerte reacción tanto en la audiencia como en línea. Cada palabra pronunciada penetró directamente en los corazones de la audiencia, haciéndoles pensar sobre cómo las normas y principios establecidos necesitan ser repensados. Los argumentos de Jayden fueron sorprendentes por su claridad y estructura lógica. No se limitó a enumerar los hechos, sino que los unió en una cadena que demostraba las debilidades de la acusación y señalaba la posibilidad de una comprensión alternativa de la justicia. Las personas que presenciaron el proceso en directo y quienes siguieron la transmisión online sintieron que se convertían en partícipes de un acontecimiento histórico. Sus comentarios en tiempo real, discusiones en las redes sociales y acalorados debates confirmaron que lo ocurrido en la sala del tribunal no dejó a nadie indiferente. Cada nuevo argumento que Jayden presentó fue recibido con una ola de aprobación, impulsada por cientos de comentarios, donde los usuarios compartieron sus impresiones, discutieron detalles y expresaron su esperanza de futuros cambios en el sistema judicial. Para muchos, fue el momento de darse cuenta de que el cambio era posible incluso cuando todos esperaban rutina y formalismo. De particular importancia fue su capacidad para encontrar argumentos inesperados que parecían no tener paralelo en casos judiciales anteriores. Cada una de sus respuestas era como un pequeño manifiesto que llamaba a un análisis profundo, y a la revisión de patrones familiares. Fue capaz de hablar sobre conceptos jurídicos complejos en un lenguaje sencillo y accesible, lo que hizo su presentación aún más convincente y comprensible incluso para los no especialistas. Así, cada oyente, ya sea juez, jurado o un espectador común, encontró en sus palabras un trocito de su propia verdad, sintiendo que el sistema puede y debe cambiar para mejor. Seguimos con nuestra historia. Escribe en los comentarios desde dónde nos ves y no olvides suscribirte al canal. El fiscal, sintiendo que su confianza se desvanecía poco a poco, intentó recuperar el control, pero cada pregunta que hizo fue recibida con una respuesta rápida y precisa de Jayden. Con cada minuto que pasaba, la sala del tribunal se convertía en testigo de una auténtica batalla de argumentos, donde estaba en juego no solo el destino personal del acusado, sino el futuro del propio sistema judicial. El debate se acaloró y hasta el juez, que antes era difícil de impresionar, pareció sorprendido por la escala y la profundidad del debate. En este enfrentamiento, cada palabra que Jayden decía era un golpe a los cimientos del sistema, y sus argumentos eran un desafío a las nociones tradicionales de justicia. Citó ejemplos de la práctica judicial y citó a abogados y filósofos famosos, demostrando que la ley puede y debe mejorarse. Su discurso no se extendió con descripciones de la sala o del interior. Se centró exclusivamente en el conflicto de ideas y normas jurídicas. Con cada nuevo argumento que presentaba, se hacía evidente que el caso tenía muchos lados y que ninguno de ellos podía ignorarse. El juez Grayson, observando este espectáculo jurídico, comenzó a preguntarse cómo se podían revisar normas establecidas desde hacía mucho tiempo, cuando la voz de la verdad se escuchaba con tanta claridad y con tanta convicción. El fiscal Matthew Bennett, al darse cuenta de que su posición comenzaba a desmoronarse, intentó fortalecer sus argumentos, pero su fuerza desapareció gradualmente ante la claridad y la lógica de las declaraciones del adolescente. Y así continuó la escalada de la discusión, y cada nuevo comentario se convertía en un paso hacia una reevaluación completa del sistema judicial, y la voz de Jayden en un símbolo del cambio que era tan necesario en una sociedad sedienta de justicia. Jayden Wilson continuó destruyendo metódicamente los argumentos de la fiscalía, y cada una de sus declaraciones sonaba como una refutación lógica del dogma establecido. La ley no son solo letras en papel, sino un sistema que debe servir al pueblo, dijo,
y estas palabras se convirtieron en un verdadero manifiesto de su defensa. Su discurso estuvo libre de excesivos detalles del interior o descripciones innecesarias del entorno. Toda la atención se centró en la esencia del asunto. Argumentó con seguridad que cada acusación contra él tenía muchas lagunas y contradicciones. Al citar hechos y cifras, no solo hizo referencia a precedentes, sino que también proporcionó un análisis detallado de la base de evidencia. Todos sus argumentos sonaban como si fuera un abogado altamente experimentado, capaz de desenredar cualquier red legal. Aunque antes los críticos habían señalado que repetía lo mismo una y otra vez. Hoy, su discurso estuvo lleno de diversidad de pensamiento y cada nueva idea enriquecía el panorama general de la justicia. El fiscal Matthew Bennett, con evidente dificultad para elegir sus palabras, intentó refutar cada detalle, pero sus intentos se toparon con un muro de lógica incontestable construido por Jayden. Cada una de sus preguntas fue respondida con una respuesta detallada y razonada, lo que provocó un creciente desconcierto entre los presentes. El juez Grayson, que estaba acostumbrado a ver casos rutinarios, comenzó a darse cuenta de que el caso estaba tomando un giro nuevo e impredecible. Su mirada, al principio llena de confianza, fue dando paso poco a poco a la duda, porque el joven acusado no estaba simplemente demostrando su inocencia, sino desafiando el concepto mismo de justicia. Jayden habló sobre cómo el sistema de justicia a menudo ignora el elemento humano, convirtiendo la ley en un mecanismo frío donde cada palabra debe estar respaldada por hechos y lógica. Dio ejemplos de cómo incluso los detalles más poco impresionantes pueden desempeñar un papel decisivo en un caso si se abordan con inteligencia y con un deseo sincero de encontrar la verdad. Sí, su discurso estuvo lleno no solo de términos jurídicos, sino también de profundas reflexiones filosóficas sobre el hecho de que la justicia debe estar disponible para todos, independientemente de su edad o estatus social. En ese momento, algunos de los presentes recordaron los comentarios que quedaban debajo de los videos, donde los críticos decían que tales historias eran predecibles y monótonas. Sin embargo, la voz de Jayden desmentía estos comentarios. Cada palabra añadía una nueva dimensión al retrato de la injusticia que tenía que afrontar. Sus argumentos no se repetían en frases banales, sino que se desarrollaban, convirtiéndose en un vívido desafío a los viejos dogmas y mostrando que el cambio es posible si incluso los héroes más improbables aceptan la verdad. Así, en esta parte del proceso, la lógica, apoyada por auténticas emociones, jugó un papel clave. Jayden Wilson no solo se estaba defendiendo, estaba exponiendo el sistema, señalando sus debilidades y contradicciones. Su discurso fue una verdadera lección para todos aquellos que creían que la ley no se podía cambiar y demostró que incluso un adolescente puede cambiar el curso de la historia si está armado con la verdad y la lógica. En el momento álgido del proceso, la tensión llegó a un punto crítico. Todos los participantes en el juicio, desde el fiscal hasta el jurado, sintieron que no solo estaba en juego el destino de Jayden, sino la integridad de todo el sistema legal. El fiscal Matthew Bennett, antes confiado en su propia justicia, ahora comenzaba a darse cuenta de que sus argumentos perdían peso frente a la lógica irrefutable del joven abogado defensor. «No estoy aquí para hacer subir el agua por las escaleras», dijo Jayden a la multitud. «Estoy aquí para demostrar que cada cifra, cada hecho y cada palabra deben servir a la justicia». Su voz estaba llena de confianza e incluso el juez Grayson, que normalmente se apegaba a las reglas, no pudo evitar notar la profundidad de lo que estaba diciendo. En este punto, el conflicto alcanzó su clímax. Las ideas anticuadas sobre la justicia chocaron con una lógica nueva y fresca basada en una búsqueda inquebrantable de la verdad. Las palabras de Jayden hicieron pensar a los presentes en lo importante que es reconsiderar el dogma establecido. Señaló los errores del sistema y las lagunas en las pruebas que anteriormente habían pasado desapercibidas. El fiscal, obligado a admitirlo, intentó encontrar refutaciones, pero cada uno de sus movimientos fue recibido con la aprobación silenciosa de la sala, llena de anticipación al cambio.
El juez Grayson, que había seguido de cerca los acontecimientos, comenzó a mostrar los primeros signos de duda. Su habitual rostro severo se suavizó gradualmente a medida que escuchaba a Jayden no solo demoler los cargos, sino también ofrecer una nueva interpretación de la ley. Habló sobre el hecho de que la justicia debe ser viva y móvil, y no congelada en normas de piedra probadas por el tiempo. Fue en este punto de inflexión cuando el joven defensor demostró que la ley y el orden no son solo textos secos, sino creatividad viva, capaz de cambiar junto con la sociedad. Los comentarios que antes se habían hecho sobre historias como tonterías estúpidas e ignorantes ahora perdieron su fuerza frente a los hechos. Cada uno de los argumentos de Jayden no era una repetición, sino una nueva mirada a normas establecidas desde hace mucho tiempo, provocando una sincera admiración e incluso respeto entre aquellos que alguna vez dudaron de la posibilidad del cambio. En este choque de visiones del mundo, no solo la precisión jurídica, sino también la sinceridad emocional cobraron importancia. Jayden habló sobre cómo su propia vida había estado llena de pruebas y cómo había visto injusticia en las relaciones entre las personas y la ley. No escatimó palabras para demostrar que el sistema necesitaba una actualización. Su discurso sonó como un desafío, como un grito del corazón que rompió el silencio de la sala y hizo pensar a todos los presentes. Se puede cambiar la ley si su voz sale incluso de un adolescente. Así, el punto de inflexión llegó cuando las ideas establecidas empezaron a dar paso a una lógica nueva y viva. El juez, el fiscal y el jurado se dieron cuenta de que hoy asistirían no solo a un juicio, sino a un verdadero proceso de replanteamiento de los fundamentos de la justicia, donde la verdad, apoyada en la lógica y en la emoción, se vuelve más fuerte que los viejos dogmas. Un tenso silencio cayó sobre la habitación. Todos los presentes comprendieron que a partir de ahora el asunto dejaría de ser un trámite ordinario escrito en aburridos párrafos de la ley. Fue un desafío para el sistema, una prueba de su flexibilidad, de su capacidad no solo de seguir los estándares prescritos, sino también de tener en cuenta el factor humano. El juez, aunque mantenía una apariencia de calma, percibió que el curso del juicio se estaba desviando del cauce tradicional. El jurado, que hasta hacía poco se había inclinado a aceptar la opinión establecida, empezó ahora a dudar, repasando mentalmente los argumentos que antes parecían indiscutibles. El fiscal seguía intentando mantener sus habituales patrones acusatorios, pero su voz ya no sonaba tan segura. Tuvo que responder no solo a las preguntas formales, sino también al desafío interno que crecía en la conciencia de cada participante en el proceso. La lógica de la defensa penetró en los rincones más inaccesibles de la percepción humana, destruyendo estructuras familiares. Y ahora incluso aquellos que inicialmente estaban convencidos de que tenían razón empezaron a ver la situación bajo una nueva luz. El abogado no tenía prisa, sintió este cambio invisible en el equilibrio y supo que lo principal no era interrumpir el flujo de pensamientos, sino permitirles fluir en una dirección natural. Él no presionó ni insistió, sino que simplemente guió, permitiendo que las dudas crecieran y la verdad se hiciera conocer. En esta sala ya no había ningún partido cuya opinión no pudiera ser modificada. Todo se volvió fluido, abierto a nuevas interpretaciones. Y cuando el acusado se levantó para dar sus últimas palabras, el aire en la habitación pareció espesarse. Ahora, cada palabra suya tenía significado. Cada movimiento estaba imbuido de la conciencia de estar en la frontera de dos mundos, un pasado lleno de prejuicios y un futuro donde la justicia adquiere un nuevo significado. Y entonces, finalmente quedó claro. Hoy no solo se decide el destino de una persona, sino también la dirección en la que se moverá el propio sistema de justicia. El momento culminante del juicio llegó cuando Jayden Wilson reunió todas sus fuerzas y asestó el golpe final que cambió el curso del proceso. Su voz, firme y decidida, resonó por la sala. Hoy no solo me defiendo a mí mismo, estoy exponiendo un sistema que ha ignorado la verdad durante años. Cada palabra de esa declaración sonaba como un llamado a la reforma, un recordatorio de que la ley debe servir al pueblo y no ser un instrumento de opresión.
El fiscal Matthew Bennett, incapaz de encontrar ya respuestas a sus preguntas, se vio obligado a permanecer en silencio, y el juez Grayson, sosteniendo el mazo que se había convertido en un símbolo de su antigua confianza, ahora tenía dificultades para admitir que la verdad pesaba más que los cargos. El joven defensor demostró que cada prueba, cada cifra y cada frase debe ser sometida a un análisis crítico, y si el sistema no es capaz de hacerlo, hay que cambiarlo. El sistema de justicia se basa en leyes, pero lo gestionan las personas, concluyó Jaden, y si las obligamos a afrontar la verdad, el cambio es inevitable. Estas palabras sonaron como el acorde final del juicio, dejando una profunda huella en el alma de todos los presentes. El juez Grayson, que hasta entonces estaba convencido de la infalibilidad del sistema establecido, sintió por primera vez una responsabilidad por la posibilidad de cambio y reconoció que sus propias creencias necesitaban ser revisadas. El golpe final de Jaden no solo fue una victoria legal, sino también un símbolo de triunfo personal. Su lucha contra el sistema demostró que incluso un adolescente, armado con la verdad y la lógica, es capaz de desafiar las normas más establecidas. Su actuación se convirtió en un ejemplo de cómo se puede alcanzar la justicia si se lucha por ella con total dedicación y sinceridad. El jurado, al escuchar un discurso tan poderoso, no pudo evitar reconocer lo obvio. Lo que parecía un caso ordinario resultó ser un reflejo de problemas profundos en el sistema. En la sala se respiraba la sensación de que el cambio es posible si abandonamos los viejos dogmas y estamos abiertos a nuevas ideas. El juez Grayson, al observar al joven abogado defensor, reconoció por primera vez que el sistema necesitaba una reforma y que la voz de la verdad podía destruir incluso los cimientos más inquebrantables. Así, el golpe final de Jaden Wilson marcó el comienzo de una nueva era en la justicia. Una era en la que la ley vive y respira con aquellos que están dispuestos a defender la justicia, sin importar la edad. Después de terminado el juicio, la sala del tribunal se dispersó, pero el eco de las palabras de Jaden continuó sonando en los corazones de todos los participantes. El juez Grayson, solo con sus pensamientos, se dio cuenta de que hoy no era solo un juicio, sino un punto de inflexión en la historia de la justicia. Su voz interior le decía que la ley puede y debe cambiar si su esencia reside en la protección de la dignidad humana y de la verdad. Jaden Wilson, quien dejó tras de sí no solo una reivindicación, sino también un poderoso mensaje, se convirtió en un símbolo de que incluso las barreras aparentemente más insuperables pueden derribarse si se asume la verdad con total dedicación. Sus palabras, desprovistas de descripciones superfluas del mundo circundante, apuntaban exclusivamente a la esencia del problema: desafiar un sistema que había permanecido estático e injusto durante demasiado tiempo. Para él, este proceso no fue una lucha por su propio nombre, se convirtió en algo más. Jaden sabía que si cedía, si aceptaba la sentencia injusta como un mal necesario, perdería no solo su libertad, sino también la oportunidad de cambiar la forma de pensar de las personas en circunstancias similares. Sabía que no tenía derecho a permanecer en silencio. Su voz tenía que ser lo suficientemente fuerte para sacudir los muros de los prejuicios establecidos y para poner en marcha el cambio que se venía gestando desde hacía demasiado tiempo. Cuando hablaba, no había miedo en sus palabras, solo confianza absoluta en que la verdad es más fuerte que las leyes preconcebidas. Él no mendigó, no puso excusas, no buscó compasión, hizo que la gente pensara, mirara más profundamente, viera no solo la letra de la ley, sino también su espíritu. Desmanteló toda construcción acusatoria absurda sin dejarle oportunidad al fiscal de mantener su confidencialidad previa. En la sala reinó un tenso silencio. Incluso el juez, un hombre acostumbrado a permanecer como un observador imparcial, se vio obligado a admitir que ante él no tenía solo un acusado, sino un hombre capaz de cambiar la realidad con una sola palabra. Los jurados, que hacía poco se habían inclinado a condenar, ahora se miraban unos a otros con dudas en los ojos. Todo lo que parecía inquebrantable estaba a punto de estallar.
Cuando Jaden se quedó en silencio, ese silencio habló más fuerte que cualquier discurso. En ese momento quedó claro, independientemente del veredicto final, ya había ganado. Su historia no será olvidada. Su lucha se convertirá en un ejemplo para aquellos que un día se enfrentarán a la injusticia. Después de todo, no solo se defendió, dio esperanza a otros, demostrando que la verdad tiene poder si luchas por ella hasta el final. En el debate y la discusión que siguieron al juicio, la gente recordó los comentarios que aparecieron debajo de los videos, en los que los críticos señalaron la banalidad de tales historias. Pero hoy, las palabras de Jaden han demostrado lo contrario, se han convertido en un soplo de aire fresco, despertando en todos el deseo de reconsiderar las normas establecidas y pensar en cómo se puede hacer más humano el sistema de justicia. Este drama legal terminó no solo con la victoria de un hombre, sino con el comienzo de cambios largamente esperados. El llamado a la reforma que se escuchó en la sala fue una señal poderosa para todos aquellos que creían que la ley debía servir al pueblo y no ser un mecanismo ciego. El juez, el fiscal, el jurado y el público comprendieron ahora que el cambio empieza por cada uno de nosotros, si nos atrevemos a cuestionar los dogmas establecidos y decir ¡basta! Así, el eco del proceso siguió vivo en los corazones de la gente, recordándoles que la verdad y la justicia deben estar siempre en primer lugar. Jaden Wilson dejó no solo una reivindicación, sino también un brillante ejemplo de cómo se puede cambiar el sistema cuando se asume la verdad con total compromiso. Su voz se convirtió en un llamado a la acción para todos los que sueñan con un futuro donde la ley no sea solo un conjunto de reglas, sino una defensa viva de la dignidad humana.